Bienvenidos a Programando con el Novato. Vamos a realizar un nuevo ejercicio. ¿Y en qué consiste en esta ocasión? Pues vamos a hacer que un programa nos genere al azar una carta de la baraja francesa, que supongo que es la más estandarizada mundialmente, la baraja de póker. Y cuando elija una carta al azar, nos la muestre por consola. Así que voy a ir creando la clase y de mientras os digo lo de siempre. Pausad el vídeo y si queréis, intentadlo vosotros. Sí, luego, si no lo conseguís, pues ya veis cómo lo he hecho yo. O si lo habéis conseguido igualmente, podéis verlo y comparamos código. También si tenéis duda, me podéis preguntar cuando queráis. Veamos el método main ya por defecto. Y en esta ocasión vamos a hacer las cosas un poco diferentes. Hasta ahora hemos realizado todos los ejercicios dentro del método main, que como sabéis, es el método por el que todos los programas de Java comienzan su ejecución. Pero hay un concepto importante en la programación que es la encapsulación y la modularización. Que dicho vagamente, no deja de ser como trocear un programa, ¿vale? Hacerlo, cada función o cada funcionalidad, mejor dicho, del programa es dividirla en un método aparte. Con esto ganamos reutilización, el código es más legible, es más fácil de entender, mejor para cuando venga otro programador a tener que trabajar en tu código, etc. No me quiero meter en explicaciones profundas sobre el tema, pero vamos a ir viendo pequeñas cosas, ¿vale? Por ejemplo, en esta ocasión vamos a realizar nuestros propios métodos. Ya hemos utilizado muchos métodos de la API de Java. Por ejemplo, pues todos los que usamos normalmente con Scanner, como el nextInt, el método random de la clase math. Todos esos son métodos que ya están escritos, pero hoy vamos a escribir nuestros propios métodos. Van a ser métodos muy tontos, muy simples, pero así vamos metiéndonos en estos temas que digo. Lo primero que vamos a hacer es crear dos strings. String 1 se va a llamar palo, va a estar sin iniciar. Bueno, y el otro lo podemos poner en la misma línea, va a ser el número. Y ahora vamos a crear nuestro primer método. Para ello tenemos que salirnos del método main. Y fuera de él vamos a comenzar a escribir nuestro primer método. ¿Cómo se hace? Lo primero es elegir el modificador de acceso. Esto quiere decir si va a ser público, privado, protected o sin modificador, que se llama también modificador de acceso por defecto. ¿Qué elección debemos tomar? Pues depende. Por ejemplo, público quiere decir que va a ser accesible desde cualquier clase. Pero estos métodos que vamos a utilizar en esta ocasión solo lo vamos a utilizar desde aquí. No queremos que se puedan utilizar desde fuera. Así que simplemente vamos a ponerlos privados. Private. Lo segundo que debemos escribir es el tipo de dato que va a devolvernos el método. Puede ser de cualquier tipo, int, string, yo que sé, lo que quieras. Puedes devolverte un array de 2 dimensiones. O la otra opción es que sea void. Void significa que está vacío o que no te va a devolver nada. Pero en esta ocasión lo que nos va a devolver es un string, porque lo que nos devuelva este método lo vamos a guardar dentro de esta variable. Entonces, como esta variable es de tipo string, pues nos interesa que el método sea de tipo string. Y por último, debemos escribir el nombre del método o de nuestro propio método, que yo lo voy a llamar pues getPalo o obtener palo. Escribimos los paréntesis, que en esta ocasión van a estar vacíos, y abrimos llave, cerramos llave. Podéis observar que nos da un error, pero eso es porque un método que devuelva un tipo de dato siempre tiene que llevar una instrucción llamada return. Como este método devuelve un tipo string, tiene que haber en algún punto del método una instrucción return. Y pues devolviendo un texto, el que sea, hola, por ejemplo. Esto es para que veáis que ya así deja de dar error, ¿vale? Ya da una advertencia. Una advertencia no es un error. Simplemente, pues, aquí te está diciendo que el método nunca se ha usado. Y ya está, no pasa nada. Pero esto no es lo que queremos que haga nuestro método. Este método va a elegir un número al azar y gracias a ese número va a elegir un palo y lo va a guardar dentro de este palo. Así que lo primero que hacemos es crear una variable de tipo int que se va a llamar pues número mismo, o num. Eso es igual a un casting de int para más... Bueno, perdón, eso tiene que ir entre paréntesis, si no daría error. Más punto random por 4.
4. Sí, bueno, por 4 más 1. Para que salga un número entre 1 y 4. Punto y coma. Y ahora vamos a hacer un switch. Esto podríamos hacerlo con un if, pero a mí se me ha antojado hacerlo en esta ocasión con un switch. ¿Qué es lo que va a mirar? La variable número. Abro llaves, cierro llaves y empezamos con los case. Case 1. Si el número es 1, ¿qué es lo que pasa? Pues que me debes devolver picas, por ejemplo. Punto y coma. En esta ocasión no hace falta poner un break, porque un return, cuando un código llega al return, siempre termina o se sale, mejor dicho, del método. No continúa leyendo, da igual lo que haya después. Así que aunque pongas un break, te va a dar un error, porque te va a decir que el código no se alcanza nunca. O es imposible de alcanzar. ¿Vale? Case 2. Si es 2, pues me va a devolver return, pues diamantes, por ejemplo. Diamantes. Y esto lo vamos a copiar para no tener que escribirlo 2 veces más. Caso 3 y caso 4. Me falta trébol y corazones. Corazones. Vale, como podéis ver, ya hemos valorado todas las opciones posibles según nuestro criterio. Y el programa sigue dando un error. ¿Pero por qué es este error? Porque nos está diciendo que todavía debe tener un return. Y podréis decir, pero si hay 4. Ya, pero el programa no puede leer el futuro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No puede saber si este número va a cumplir alguno de los casos. ¿Y qué pasa si no cumple ninguno de los casos? Pues que entonces no encuentra ningún return. Digamos que esto funciona mal porque lo hemos hecho mal y esto genera un 5. ¿Qué pasa entonces? Porque no hay un return. Sé que no podría salir de este... O no podría devolver nada y este programa, este método tiene que devolver algo. Entonces debemos valorar esa opción y hacer que haya un default en el switch. Podríamos crear un default aparte que diga, pues, número generado con error. Pero sabemos que esto va a funcionar bien, que va a generar un número entre 1 y 4, siempre. Así que una solución podría ser cambiar el 4 por un default. Y como veis, así se soluciona el error. Porque cada vez que genere un 4 va a entrar aquí, que es lo que queríamos igualmente. Y ya el programa valora o es capaz de ver que da igual el número que se genere, siempre va a haber una opción con un return. Así que hemos solucionado nuestro problema. Ahora ya tenemos casi terminado, solo nos falta una palabra que ahora vamos a ver, el método getPalo. Nos faltaría añadir una cosa. Como este método vamos a usarlo directamente desde un método estático, que es el main, y no va a tener ninguna instancia, que a lo mejor ahora mismo no entendéis lo que es una instancia de algo, pero es un objeto, ¿vale? Es como cuando creamos, por ejemplo, un string, es una instancia de la clase string. O cuando creamos el escáner, igualmente, nuestro objeto escáner es una instancia de esa clase. Como aquí no vamos a utilizar ninguna instancia, no vamos a utilizar un objeto de la clase ejercicio 11, sino que vamos a usar directamente el método y el método en el que vamos a utilizarlo es static, pues este método también tiene que ser static. ¿Y cómo? Pues aquí, igual que está entre lo que te va a devolver y el modificador de acceso, pues lo ponemos aquí, static. Ahora nuestro método es static y podemos usarlo directamente desde otro método static sin tener un objeto de la clase. Esto puede ser un poco lío al principio, yo lo entiendo. Hay conceptos en la programación que cuando los ves por primera vez dices, esto es imposible que yo me lo aprenda. Pero cuando lo ves 25 veces, al final dices, y te hace como un clic en el cerebro que te das cuenta y dices, ahora lo entiendo. ¿Vale? Confiad un poco en mí. Y ya veréis cómo con el paso de los ejercicios acabaréis entendiendo todos estos conceptos. Ahora, pequeña teoría aparte, vamos a utilizar nuestro primer método. Así que lo que queremos es guardar en palo lo que nos devuelva el método getPalo. Paréntesis, punto y coma y listo. Aquí se va a guardar o la palabra picas, la palabra diamantes, trébol o corazones. Ya tenemos nuestro primer método y como veis el método el método main está bastante limpito, muy ordenado con solo 2 líneas. Aún podríamos hacerlo mejor, ¿vale? Pero es que no quiero meter 18 conceptos diferentes en el mismo vídeo, ¿vale? Porque esto podría ir fuera del método, etc. Pero bueno, no os mareo más. Vamos a crear el segundo método, que va a ser el que nos devuelva el número de la carta, o la carta en sí.
bueno, vamos a cambiar este nombre en vez de número por carta. Porque aquí se va a guardar pues el as, el 7, la reina, etc. Y para ello vamos a crear otro método que nos devuelva esa carta. Pues nos salimos o vamos un poco más allá, donde se cierre el primer método que hemos creado y creamos otro. ¿Cómo va a ser? Pues casi igual. Private, static, string, y esta ocasión lo vamos a llamar getCarta. No tiene por qué llamarse igual que la variable donde vamos a guardar ni nada de eso. Esto si lo queréis, pues lo llamáis caca frita. Da igual, va a funcionar igual, ¿vale? Pero por estética, pues normalmente se le ponen los nombres para que tú sepas qué hace ese método, ¿vale? Y por convención, los métodos que te devuelven algo, pues suelen llamarse get. Pero bueno, abro llave, cierro llaves. El error es el mismo de antes hasta que no haya un return o un return, no sé pronunciarlo correctamente, no se va a solucionar este error. Y este va a comenzar igual que el otro, así que vamos a simplemente a copiar esta instrucción y vamos a cambiarla un poco, porque ya no es del 1 al 4, yo quiero que sea del 1 al 12, no, al 13, ¿no? Porque la baraja francesa tiene del 1 al 10 y luego la J, la Q y la K. Así que 12, no, perdón, 13 más 1, porque esto va a generar un número entre 0 y 12 y a ese número le vamos a sumar 1. Ahora, por variar, para que veáis que se puede hacer de las dos formas, vamos a hacerlo con un if, ¿vale? Pues si el número es igual a 1, pues devuélveme, hemos dicho, pues la palabra as, ¿vale? Digamos, es if. Y si no es 1, pues si el número es mayor que 1, pero también el número es menor que 11, o sea, es del 2 al 10, pues me devuelves return, y aquí vamos a utilizar un método de la clase envoltorio integer.toString el número. ¿Qué hace este método? Pues simplemente convierte a tipo string el número de una variable de tipo int. Ya está, entonces nos va a devolver, pues si es el 7, pues nos devuelve el número 7, porque esa carta no tiene una letra, no tiene una palabra, ¿vale? Como el 1 tiene la palabra as, o el 12 tiene la palabra Q, sí, que sería la reina, si no me equivoco, pues los números no, los números son pues el 7, el 8, el 2, listo. Uy, que me voy demasiado. Si, o el if, el número es igual a 11, return, bien escrito, pues J. Otra vez, un caso más, else if, si el número es igual a 12, return, Olin, Q, o reina. Y si no, un else final, pues nos devuelves return la K. Listo. Segundo método creado. Va a generar un número del 1 al 13 y según ese número nos va a devolver que es la as, el as, el número que sea, J, Q o K. Ya tenemos el método que nos devuelve el palo y el método que nos devuelve la carta o el número. Ahora volvemos otra vez al método main y lo utilizamos. Carta igual a get, perdón que se me va la cabeza, get carta. Punto y coma. Vale, os voy a tener que pedir disculpas porque me acabo de dar cuenta, estoy grabando ahora, como he dicho antes, un poco recién levantado y después de varios días y se me ha ido la pinza y otra vez estaba pequeñito. Perdonad por si no se veía bien, le doy el zoom ahora y de verdad, disculpad. Es que cuando yo programo para mí, pues lo pongo pequeñito, pero es verdad que luego, pues, en vídeos de YouTube, pues se ve demasiado pequeño. Así que lo vuelvo a poner un poco grande y espero que podáis disculparme. Así que, dicho esto, vamos a seguir, ¿vale? Podríamos crear... podríamos poner, mira, por ejemplo, si ponemos directamente aquí, tu carta es, dos puntos, espacio, y concatenamos con carta más
la palabra de otra vez y concatenamos con palo, pues este programa ya debería funcionar, ¿vale? Si guardamos y le damos al play, nos dice aquí que nuestra carta es el 4 del trébol, ¿vale? Como podéis ver. Y si le volvemos a dar al play, pues mira, el as de diamantes. ¡Qué suerte! Probamos varias veces más. 6 de corazones, 9 de trébol, 8 de diamantes, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, esto es aquí, así lo haríamos en esta ocasión, porque es lo más fácil. Simplemente hay que escribir una línea y ya está. Pero, para terminar ya con el tema este de crear métodos, vamos a crear un último método. Y en esta ocasión será de tipo void. Y así podéis ver qué es lo que hace. Pero bueno, que se me va la pinza. ¿Para qué lo borro si lo que va a hacer es esto? Vamos a crear un método aquí aparte, que va a ser private también. Private static. Pero en esta ocasión va a ser de tipo void. Y se va a llamar, pues, dime carta. Paréntesis, abro llaves, cierro llaves. Como veis, ya directamente un método void no da error. ¿Por qué? Porque no tiene que llevar la instrucción return. Va a hacer lo que haga, pero no nos va a devolver nada. ¿Y qué se puede poner en los paréntesis? Y así vemos esto también. Aquí se meten los parámetros. ¿Qué son los parámetros? Lo que necesita un método para utilizar o para que haga su función, para que funcione correctamente. ¿Y qué es lo que necesitamos aquí? Pues que nos pase un string al que llamaremos palo y con la coma podemos meter más parámetros. Otro parámetro que va a ser de tipo string que se va a llamar carta. Listo. ¿Y qué es lo que hace este método? Pues lo mismo que hacíamos en el método main. Nos va a mostrar por consola que tu carta es carta de palo. Y ya está. Ahora, a la hora de utilizarlo, ya no tenemos que utilizar ninguna variable porque ese método no nos va a devolver nada. Así que directamente dime carta punto y coma y nos da el error porque ahora le debemos pasar por parámetros lo que necesita para funcionar. Y como le hemos dicho, lo primero va a ser el palo y lo segundo la carta. Ya tenemos esas dos variables creadas y llenas con los datos que sean, así que palo y carta. Y listo, como veis, ya el programa o el método, esta línea, no da ningún error. Si le damos al play, vamos a limpiar la consola para que se vea mejor. Damos al play y nos dice aquí que nuestra carta es el 7 de corazones. Volvemos a dar, as de diamantes y así. Con esto ya hemos terminado este ejercicio y espero que lo hayáis comprendido, ¿vale? Nos hemos metido en algo nuevo, que es crear nuestros propios métodos para ordenar mejor el código. Como veis, ahora el método main se ha quedado bastante limpito y todo está muy ordenado. Ahora, en teoría, si esto no fuese un programa de juguete, pues ya sería más fácil de reutilizar el código para otros programas. Pero bueno, dicho esto, no os quiero marear más con tanta información nueva, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. ¡Hasta pronto!